Bien, escuchábamos entonces un fragmento de la conferencia de prensa a la que convocaron las autoridades pertinentes después de que se realizaron estos operativos, pero por supuesto que también le dimos el seguimiento en el lugar de los hechos. En este momento tenemos la comunicación justamente con el periodista encargado del tema este día. Marvin García, le escuchamos. Adelante. Buenas tardes, Diana, Alan, amigos televidentes. Continuamos acá en el Club de la Policía Nacional Civil en la zona 6, donde continúan llegando personas detenidas a través de los allanamientos que realizaron el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil desde las 6 de la mañana. 172 allanamientos que realizaron tanto en la capital como en el interior del país. Esto en búsqueda de integrantes criminales que conforman agrupaciones delictivas. Una sobre la trata de personas, mientras que en la capital mareros que se dedican al cobro de extorsión y sicariato. Vamos a tratar de conversar con el portavoz de la Policía Nacional Civil, Pablo Castillo, para que nos pueda indicar en torno a los resultados que se tiene preliminares de este mega operativo que se está realizando a través de estos allanamientos. Pablo, buenas tardes. Gracias, Marvin, muy buenas tardes a todos los televidentes. Queremos informar de que los resultados de este operativo del Ministerio de Gobernación y de Policía Nacional Civil hasta este momento de la tarde nos dan el recuento de 60 personas capturadas por diversos delitos en los 3 ámbitos de acción. Tenemos precisamente el objetivo de impactar estructuralmente a 3 grupos de extorsionistas, la primera del barrio 18, Mara Salvatrucha, y un grupo de imitadores, y el otro grupo que es un grupo de crimen organizado dedicado al tráfico ilegal de personas, donde se tiene el apoyo del Homeland Security Investigation del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de Norteamérica, que le da seguimiento a los convenios y tratados firmados por los ministros de Gobernación y directores de policía de los países miembros del Triángulo Norte. En ese sentido, tenemos hasta este momento el conteo numérico de la incautación de 10 armas de fuego, 4 pistolas, 2 revólver, un rifle, 3 escopetas, 6 motocicletas con reporte de robo decomisadas, 3 cargadores para arma de fuego, teléfonos celulares. Las personas que han sido detenidas en el tema de las órdenes de captura son sindicados por los delitos de tráfico ilegal de personas, homicidio, asesinato, asociación ilícita, conspiración para cometer asesinato, obstrucción extorsiva de tránsito, lesiones leves, violencia contra la mujer, violación, asesinato en grado de tentativa, negación de asistencia económica, corrupción, estafa mediante cheque, usurpación y hurto. Son los delitos que rezan las órdenes de captura en contra de las personas. Del total de 60 capturas tenemos 17 mujeres detenidas, el resto son varones. De las 60 capturas también 9 de ellas son de la estructura denominada Mérida, que es la estructura dedicada al tráfico ilegal de personas, y el resto es de las estructuras de extorsionistas. Se está impactando precisamente a grupos organizados que se dedicaban a cobrar extorsiones al transporte público, al comercio formal e informal, a través de diferentes ataques armados. Hace 10 meses surge este proceso de investigación con la denuncia oportuna de víctimas de extorsión que confiaron en Policía Nacional Civil, que llamaron al teléfono 1574 de la línea anti-extorsiones, y nuestros expertos de DIPANDA los atendieron en su momento y se generan las líneas de investigación que culminan este día para la captura de 51 personas en el tema de las extorsiones y 9 en el tema de la Operación Mérida en contra de la estructura de tráfico ilegal de personas. En este caso del caso Mérida, aún continuarán los allanamientos, tomando en cuenta si se obtuvo alguna clase de información. Efectivamente, Marvin, como podemos informarle también a todos los televidentes que nos observan desde casa en este momento, de que la Policía Nacional Civil realiza, este es un segundo operativo en lo que va del año en el tema del impacto que se pretende dar a estructuras que se dedican al tránsito ilegal de personas. Este operativo pues es el segundo que se realiza como parte de los resultados de los convenios de intercambio de información y del fortalecimiento interinstitucional a nivel internacional que se tiene entre Guatemala, Salvador, Honduras y Estados Unidos de Norteamérica para poder impactar en estos delitos que son de crimen transnacional. Es muy importante también mencionar que dentro de la estructura criminal llama mucho la atención de que la persona que lideraba esta estructura era una mujer de más de 50 años de edad, que era la que coordinaba a más de 7 personas para poder generar precisamente esas acciones criminales en el tránsito ilegal de personas, sobre todo de nacionalidad centroamericana y sudamericana. Al hacer el allanamiento en su residencia en el municipio de Malacatán, en el departamento de San Marcos, se logra rescatar
a 12 migrantes, 9 de nacionalidad salvadoreña y 3 de nacionalidad guatemalteca. 8 de ellos son adultos y 4 menores de edad. Se les brinda la atención primaria por parte de Policía Nacional Civil y se les da la alimentación para asegurarnos de que su estado de salud pues sea estable y que ellos puedan ser entregados posteriormente a la Dirección General de Migración para continuar con el proceso legal correspondiente. Además se rescata a 2 niños más en Tacisco, en el departamento de Santa Rosa, que eran víctimas de violencia en contra de menores de edad, y esto pues se ha realizado en el ámbito de los 171 allanamientos que se realizan este día por parte del Ministerio de Gobernación y Policía Nacional Civil. Muchas gracias a Pablo Castillo. Ya escucharon, amigos televidentes. Vamos a finalizar con el tema de los mareros, quienes se dedicaban a extorsionar a comerciantes, pilotos y así personas particulares de las diferentes clicas de Mara Salvatrucha 18. Está también con nosotros el portavoz de la Policía Nacional Civil, Jorge Aguilar Chinchilla, quien se refiere precisamente a estos antisociales que se dedican a cometer este ilícito. ¿Qué tal? Es importante siempre la denuncia. Teléfono 1574, la línea contra las extorsiones, es atendida por nuestros investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas DIPANDA. Al momento de que usted denuncia, la información inmediatamente se empieza a tratar a través de análisis de la Policía Nacional Civil y este es el resultado. 51 personas detenidas a este momento, 10 armas de fuego incautadas, personas tanto integrantes de la Mara Salvatrucha, de la Mara 18 y también de personas imitadoras. ¿Quiénes son los imitadores? Son ciudadanos en este momento que en cualquier oportunidad que puedan observar ellos se aprovechan de eso para poder venir y exigir dinero, haciendo creer a sus víctimas que son pandilleros. Pero en muchos casos ya son personas que son imitadoras, que no pertenecen a pandillas, pero que incluso vienen y solicitan trabajos de sicariato a sicarios, quienes también hoy están siendo capturados. Las detenciones son por conspiración para el asesinato, por obstrucción extorsiva de tránsito, por extorsión. También no hay que prestar las cuentas a ninguna persona. Si alguien le dice, mire, présteme su cuenta bancaria, yo necesito recibir un depósito ahí, hay que pensarlo bastante. Recuerde, hoy la Policía Nacional Civil, a través de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas DIPANDA, está capturando a presuntos extorsionistas, y cuando le refería que hay que pensarlo es porque en muchas ocasiones las personas pueden ser estafadas o pueden ser también partícipes de delitos, porque se logra observar movimientos de dinero constantes, de dinero producto de la extorsión en distintas en cuentas bancarias que pueda tener. Hoy se detienen a estas personas por parte de la Policía Nacional Civil. Llame, denuncie, número 1574, la línea contra las extorsiones. Investigadores expertos en el manejo victimológico de personas víctimas de extorsión atienden inmediatamente este número y luego inicia el trabajo de investigación y manejos de casos de presuntos extorsionistas que han sido capturados. Hay casos también donde los mismos familiares son los que han solicitado dinero de extorsión a su misma familia y también se han puesto a disposición de los tribunales correspondientes. Muchas gracias, amigos televidentes. Han escuchado a Jorge Aguilar Chinchilla en torno a este tema. Tanto hemos escuchado del caso Mérida y de estos extorsionistas en la ciudad capital. Así las estadísticas hasta el momento con este mega operativo que realizaron las Fuerzas de Seguridad, Policía Nacional Civil y Ministerio Público. Con imágenes de Marlon Hidalgo, Unidad Móvil José Cotzajay, yo soy Marvin García. Regresamos con ustedes a Estudios Centrales. El reportero del pueblo con esta cobertura especial acerca de los allanamientos que ha ejecutado la Policía Nacional Civil en coordinación con el Ministerio Público en busca de personas que se dedican a la extorsión. 101 allanamientos, más de 50 personas capturadas, 51 para ser específicos, el decomiso de armas de fuego, el decomiso de documentos, el decomiso de teléfonos celulares que evidentemente van a servir y serán claves seguramente en la investigación que continúa por parte de las autoridades pertinentes. ¿Cómo funcionan las cosas, amigo televidente? Para que todos estemos claros, en este momento las 51 personas capturadas siguen siendo sospechosas únicamente, tal y como lo manda la Carta Magna de nuestro país. Sin embargo, hay que tener claro también que para que la Policía Nacional Civil haya ejecutado hoy la captura de estas personas, primero existió una orden judicial, es decir, la Policía Nacional Civil no puede llegar únicamente a capturar a cualquier persona así porque sí, únicamente cuando se trata de casos donde ocurren en flagrancia.
Sin embargo, repito, para que esto ocurriera hubo una investigación previa. El Ministerio Público localizó los suficientes indicios, se los presentó al juzgador pertinente y él consideró que era suficiente para ordenar los 101 allanamientos y la captura de las personas. Evidentemente no se logró la captura de todas las personas vinculadas, sin embargo sí es importante el número, hablamos de 51 personas. Lo que va a ocurrir en este momento es que después de ser llevados al Club de Oficiales de la Policía Nacional Civil, donde fueron recopilados los datos de todas estas personas y sus huellas dactilares, entonces van a ser consignados ya a juzgado competente. El juzgador, tomando en cuenta la cantidad de personas, seguramente va a pedir que sea en grupos quizá de 10, quizá de 15, aunque bien podría solicitar en una sola audiencia. El objetivo de esa audiencia sería darles a conocer a esas 51 personas los motivos por los cuales él o ella, me refiero al juez por supuesto, ordenó su captura. Después de eso se va a programar audiencia de primera declaración, repito, tomando en cuenta la cantidad de personas, también podría ser a través de grupos. En la audiencia de primera declaración, y para entonces se supone que todas estas personas ya van a tener a un abogado de su confianza. Si una de estas personas o varias dicen no tener un abogado que lo represente, el Estado guatemalteco a través del Instituto de la Defensa Pública Penal les va a otorgar ese beneficio para que estas personas puedan defenderse. En esa audiencia de primera declaración, el Ministerio Público va a terminar de presentar las pruebas en contra de estas personas. Repito, evidentemente ellas también tendrán la oportunidad de defenderse. Va a continuar de esa manera y seguramente esa audiencia de primera declaración va a tardar varias semanas o quizá meses por la cantidad de personas hasta que el juez dictamine ya con las pruebas presentadas por ambas partes si estas vale la pena o no, o es viable o no ligar a proceso penal a estas personas. Mientras eso ocurre, seguramente y por tratarse de un caso de extorsión, van a permanecer en prisión preventiva. Será hasta la audiencia donde el juez o juzgadora determine si son ligados a proceso penal o no. Si eso ocurre, tendrá nuevamente el Ministerio Público un promedio de 60 días para poder continuar con las investigaciones, con el secuestro de documentos, con el objetivo de regresar una vez más con el juzgador y solicitar que las personas sean enviadas a juicio. ¿Qué quiero decir con todo esto? Falta mucho realmente para determinar si estas personas son culpables o no de los delitos que hoy les están imputando y por los cuales fueron arrestados. Y hacemos justamente la relevancia, amigo televidente, sobre el proceso de investigación, sobre el proceso de la detención y ahora qué sigue para estas 51 personas capturadas en las diferentes diligencias. Hay que agregar a esto que también el ente investigador está manejando con confidencialidad este caso. Hay muchos datos que aún no son revelados porque la investigación continúa su proceso. No se descarta también que puedan encontrar más personas vinculadas a esta red que se dedicaba a hacer extorsiones en diversos puntos del país.